es que básicamente es una especie de debate, entre comillas. Bueno. Usted está, pues, por así decirlo. En contra. No, en contra no, tiene una posición más materialista escéptica. Y yo que medio he indagado en el tema y he tomado, soy un poco más abierto a todo lo que tiene que ver y con muchas ganas de tomar viaje. Pero buenas noches, bueno, les damos la bienvenida a este canal Metamental. Hoy vamos a hacer un debate acerca de todo este tema de todos estos rituales alucinógenos que hay alrededor del yagé, de los hongos alucinógenos, valga la redundancia. Entonces el debate es que mi compañero piensa, o que mi compañero tal vez conoce ciertas experiencias que le pueden permitir decir que eso tiene algún grado de veracidad. Pero yo pienso, por el contrario, que es un tema más como más individual y espiritual, pero que realmente no tiene como unas implicaciones prácticas. Entonces no sé si de pronto me querés contar alguna de esas experiencias, o sea, más bien qué piensa usted acerca de esto, de los hongos alucinógenos, del yagé, de este ritual que hacen del yagé, con la ayahuasca. Exacto. Bueno, realmente, como decía Carlos, pues yo he tenido algunas experiencias y conozco personas cercanas que han tenido experiencias con el yagé, con los hongos alucinógenos, incluso con el LSD. Y pues, y más allá de eso, con el tema de las microdosis de psilocibina, por ejemplo, que hoy en día están muy de moda. Bueno, básicamente una de las experiencias más significativas por las que yo me voy por el camino de pensar. Pues de pensar de que eso tiene algún trasfondo como místico, como más allá, ya indagaremos más en eso, como en la parte psicológica. Como que, sí. ¿Qué implicaciones psíquicas tienen? Exacto, como el tema del inconsciente, el tema de la dinámica, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente una experiencia que yo tengo de una persona cercana es que él constantemente ha consumido o ha estado en rituales de yagé, que viene a ser ayahuasca, en los que hay un taita, que es un chamán. Esto es un ritual místico, es de varios días de hecho. Entonces, bueno, una de las tantas experiencias que ha tenido ese man es que, estaba en pleno viaje, era como su quinta experiencia. Entonces, bueno, en pleno viaje de ayahuasca. Su quinto viaje. Su quinto viaje. Qué montón de viajes. Bueno, en pleno viaje de ayahuasca, sucede que, y de hecho la gran mayoría de gente dice lo mismo, de que durante el viaje sienten que eso les muestra como el camino. De hecho, la gente cuando consume la ayahuasca, sienten que eso les recorre todo el cuerpo, ¡boom! Tienen que vomitar, sí o sí vomitan. Se dice que sucede todo eso porque la ayahuasca primero lo limpia usted. Eso obviamente es una pseudociencia, lo uno y lo otro. Pero es que este mundo está lleno de pseudociencias, hasta nuestra misma existencia no tiene algo verídico. Pues no sabemos ni qué si existimos. Exacto. Pero bueno, eso es algo más profundo. Pues digamos que lo que usted más o menos, digamos que plantea con esa experiencia es que estos alucinógenos o que estas sustancias que se utilizan pues como para entrar en estos estados de trance, o sea, ¿usted cree que realmente eso sí serviría para encontrar algún tipo de claridad a la hora de tomar una decisión, por ejemplo? O sea, ¿usted cree que realmente sí puede tener alguna función práctica el tener esa experiencia mística? O sea, ¿qué implicaciones tendría? O sea, cuando dice usted que eso muestra el camino, ¿en qué sentido muestra el camino? O sea, ¿como en qué aspectos? Sí. O le muestra, por ejemplo, a la persona en lo que la persona esté más preocupada, o sea, ¿cuál es el enfoque? Bueno, básicamente, como seguía diciendo de la experiencia de este pelado, sucede que en esta quinta experiencia con el yagé, mientras estaba en el viaje, pues estaba acostado lo uno y lo otro, lo que se hace en el ritual, el ayahuasca, o ya sea su inconsciente, etcétera, que ya vamos a indagar en ello, le mostró una mujer. Entonces, por alguna razón, esa mujer prevalecía en el viaje. Entonces, él después de terminar el viaje, ya más consciente, ya más consciente, él se puso a pensar, ¿por qué me habrá mostrado tanto esta mujer? Y era una compañera del trabajo de él, se llamaba Catalina. Yo recuerdo el nombre perfectamente porque me llamó mucho la atención esa historia. Entonces, básicamente, él fue donde Catalina le dijo, hey, ¿podemos almorzar? Palabra que él me dijo eso así. Almorzó con ella, el resto es historia, al día de hoy son novios todavía. Sí. O sea, que de alguna forma ya le mostró que era la mujer de su vida. Por alguna razón le mostró a esa mujer en ese viaje en específico. Puede que esa mujer prevalecía, él
para él pues le llamaba atención esa mujer. Sí. Pero entonces ahí, pues, y contando rápidamente una experiencia como personal, más pues en específico con los hongos, con la psilocibina, pues no fue un viaje así místico y nada de eso, fue más que todo recreativo, como por probar. Pero yo después de manera consciente me puse a analizar todo lo que vi durante ese corto viaje. Entonces uno se pone a pensar, uno se pone a recordar como hitos que uno tuvo en la infancia. Digamos, algo en específico que usted quedó en ridículo, digamos, en medio del colegio, cosas como así. O sea, como que empiezas a recuperar pues como cosas muy Recupera específicas, muy memorias que uno, bochornosas. eso, recupera memorias que uno tenía ahí guardadas, como, por así decirlo, en el inconsciente. como cosas muy específicas que te quedaron, Que le quedaron o sea, uno por ejemplo, de momentos vergonzosos o vergonzosos o escenas como de donde impactantes, ¿o qué? impactantes en la vida de uno, ya Pues, sea de amor, ya sea de lo uno, de lo otro. O experiencias nuevas, pues me imagino que... No, experiencias nuevas, no, más que todo uno se le viene a la mente ese tipo de personas que han marcado como la vida de uno. Y eso que yo lo hice, de hecho, en la villa, fue un bolo de gente alrededor mío, yo sentía la mirada de todo el mundo, pero bueno, yo intentaba desconcentrarme, yo miraba a otro lado, yo miraba así y cerraba los ojos. Entonces, pum, se venía a la cabeza lo uno y lo Pues, pero otro. usted en ese momento tuvo alguna intuición o algún sentimiento de que eso le estaba mostrando algún tipo de camino o algún tipo de luz. Pues realmente en ese No. momento, pues uno está pensando mil y un cosas. Uno intenta llevar la mente donde uno la quiere llevar para no caer en un mal viaje. Pero después, de manera consciente, uno se pone a analizar. Y lo que hace básicamente todas estas, pues, según mi perspectiva, Estas sustancias. todas esas sustancias, es que me parece que lo llevan mucho a lo que es la parte inconsciente, la parte que usted no puede acceder de manera consciente, como recuerdos que usted tenía por allá olvidados que los puede traer a la luz. Básicamente usted puede, para mí, navegar durante el inconsciente, dentro del inconsciente. Dentro del inconsciente. Usted tiene un poder para entrar, en específico la psilocibina. Realmente no sé cómo funciona el tema del viaje, pero estoy totalmente seguro, por experiencia de mil y un personas, que eso tiene algún impacto pero en la vida de la gente. Pues, pero mire que lo curioso es eso, que normalmente lo que las personas suelen pensar, porque yo también tengo muchos amigos y muchas amigas que han tenido, digamos, estas experiencias, que han ido a estas partes, Sí. a Santa Elena, por ejemplo, que ustedes saben Ya que hay hacen muchos. pues como ese ritual del Sí. viaje, de la ayahuasca, que es como con unos chamanes, pues que hacen una especie de Sí, ritual. esas. Pues y conozco varias personas que me han contado ese tipo de experiencias, y lo curioso, lo chistoso, pues yo soy como muy escéptico Escéptico de la muchas palabra. cosas, Sí. muy escéptico, ¿cierto? Digamos que dudo mucho de todo, ¿cierto? O tal vez como que soy muy materialista, filosóficamente hablando. Entonces, digamos que me cuesta mucho como pensar que hay como un mundo metafísico, precisamente, que nos puede dar alguna respuesta. Pues yo realmente soy como muy escéptico de eso, ¿cierto? Entonces es muy charro porque la gente normalmente, las amigas que he tenido, que me han contado sus experiencias, normalmente todas, bueno, todas salen como con la fe, todas salen como con la fe de que eso realmente les cambió la vida de alguna forma. O sea, o sienten que eso realmente es algo que les puede servir o que les puede aportar terapéuticamente a su vida. Pues hablando como de rituales terapéuticos, de cosas terapéuticas que uno puede hacer pues como por estar bien, por buscar Sí. un bienestar, ¿cierto? Hay quienes van al psicólogo, otros van al gimnasio, hay quienes van a Santa Elena a hacer ese viaje, el viaje. Pues es muy charro porque incluso la gente lo coge como algo constante, pues, ¿sí me entienden? O sea, como ya están convencidos y tienen la fe de que eso tiene un efecto positivo en su vida, empiezan a ir regularmente. Por ejemplo, una vez al mes. O sea, yo lo que pienso inicialmente es que eso, lo que usted dice, o sea, que eso tiene mucha relación con el inconsciente. O sea, la gente cree que eso les va a mostrar alguna luz o algún camino o que les va a sanar algo, pero yo creo que realmente lo que hace es que te conecta, lo que precisamente vos decías, te conecta con una parte tan inconsciente tuya, cosas que quizás están reprimidas y que incluso uno sabe, pero uno no sabe que sabe, o que quizás están, Exacto. o sea, como ese tipo de cosas, porque mira que es muy curioso lo que me contabas ahora, y es que normalmente las personas cuando tienen estas experiencias, estos viajes pues como astrales, por O así sea, decirlo, viajes astrales, sí. que las personas ven un camino, o ven una luz, o ven como una decisión que tienen que tomar, ¿cierto? Y pues eso a mí me parece como muy abstracto, ¿sí o no? Porque es como muy random, pues, que le digan a uno qué tiene que hacer en la vida. Porque, pues, aparte de lo que te comentaba ahora, que eso implicaría que de alguna forma todo ya está escrito. Y Un que determinismo. eso implicaría cierto determinismo de que realmente todo ya está escrito y de que eso lo que va a hacer es que te va a mostrar algo que ya pasó
o te va a mostrar como el futuro de alguna forma, ¿cierto? Y yo creo que eso es algo que no pasa. Yo lo que creo es que realmente, por lo que te comentaba ahora de la característica de las decisiones que normalmente tomamos, que las decisiones que normalmente tomamos en nuestras vidas son decisiones dicotómicas. O sea, es muy curioso porque normalmente siempre estamos decidiendo entre dos cosas. O sea, siempre en todo momento, yo en este momento estoy decidiendo quedarme aquí hablando o pararme a irme para mi casa. Sí. Antes de levantarme, yo estoy decidiendo si quedarme acostado o levantarme, si ir al gimnasio o no ir al gimnasio, comer o no comer. O sea, realmente la vida nuestra se basa en tomar decisiones dicotómicas, en decir una cosa u otra. Son caminos como bidireccionales. Direccionales, sí. Entonces yo lo que creo es que eso de alguna forma, yo creo que nosotros inconscientemente ya de por sí sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos hace bien. Pero claro, como normalmente reprimimos esas cosas, o sea, es como yo, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, fumar marihuana de vez en cuando es dañino, ¿cierto? Sí. Sin embargo, pues uno como que reprime ese super yo que le dice que haga las cosas bien y uno de todas formas lo hace, ¿cierto? Entonces yo lo que creo es que nosotros inconscientemente sabemos cuáles son las decisiones que debemos tomar. Por ejemplo, todo el mundo sabe que entre ir o no ir al gimnasio, lo que debería hacer es ir al Sí, gimnasio. al gimnasio. O sea, son como cosas de sentido común también. Y lo que pasa con ese tipo de experiencias astrales o que de esas experiencias como alucinógenas que se dan con estas sustancias, me parece que eso lo que hace es precisamente que, o sea, te facilita esa entrada a tu inconsciente para vos tomar una de esas decisiones dicotómicas. Y aparte lo vuelve más fácil, porque aparte estás remitiendo esa responsabilidad de la decisión a algo externo a vos. Entonces vos a partir de ahí puedes decir, ah, no, yo tomé esta decisión o tomé este camino porque el viaje me lo dijo, porque Sí. la vida o porque un camino... Y es mejor que otra persona Exacto, le diga. porque Dios me lo dijo. Y es mejor, Sí. es más fácil equivocarse sabiendo que fue por una decisión pues que no fue nuestra decisión precisamente, que asumir las consecuencias, ¿cierto? Normalmente yo creo que incluso omitimos decidir para omitir las consecuencias. Normalmente no nos gustan las consecuencias. Y uno muchas veces por no decidir, uno igual cuando no decide está decidiendo, ¿cierto? Exacto. Porque entre hacer una cosa u otra, cuando decidís no hacer ninguna de las dos, también estás decidiendo, ¿cierto? Porque normalmente vas a tener una u otra consecuencia. Pero siempre es más fácil como poner esa responsabilidad de la decisión en algo externo, que en este caso serían esas sustancias, Sí. a asumir que es uno el que realmente tiene el control de su vida y el que realmente toma esas decisiones. Ya, o sea que básicamente usted dice que la gente utiliza estas metodologías místicas, por decirlo así, para, pues le adjudican la responsabilidad a eso, para poder así decirlo, tener un camino. Lo que pasa es que, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo le iba a poner un caso hipotético de acuerdo a lo que usted dijo, pues de que eso le, pues en parte le muestra un camino inconsciente de lo que debería y no debería hacer. Entonces, basándose en eso, pues hay como una especie de, por así decirlo, inconsciente colectivo, porque yo he visto muchas experiencias con ayahuasca, con hongos alucinógenos, etcétera, etcétera. Y por alguna razón siempre veo que todos van al mismo camino. Van al mismo camino como dándose cuenta de que este mundo como es la apariencia que uno tiene, pues no sé si usted conoce a Sebas G. No. Es un influencer aquí colombiano, es porrumbero, era marihuanero, pues tenía una apariencia pues muy muñero. Ese tipo consumió ayahuasca, después de consumir ayahuasca, se transformó impresionante, aparece un hippie. Entonces yo siempre veo que la gente que consume eso tiende a transformarse a un mismo, entre pues, que vendría a ser bien, porque vienen acá todos en un mismo estereotipo. Bueno, de una persona de que, bueno, no me importa tanto la apariencia. Una persona como con más conciencia. Conciencia, con el tema de la alimentación, de quererse a sí mismo. Todos caen como en un mismo estereotipo. Lo que pasa es que... Bueno, dígame. Termine. No, lo que iba a decir es que, pues basándonos en que usted dijo de que la gente tiene decisiones dicotómicas y se las adjudica a este tipo de rituales y alucinógenos, porque la gran mayoría de la gente que lo hace cabe siempre en lo mismo, pues termina siendo lo mismo. Lo que pasa es que yo creo, pero es que mire que pues de hecho me parece muy, pues piénselo así, me parece que no es ni siquiera un tema individual, pues individual de cada persona, de cómo lo percibe, sino es un tema de cómo lo transmiten desde esos sitios donde ofrecen ese tipo de servicios, porque eso es lo que uno no se puede olvidar. Y es más, yo creo que es incluso lo que yo más noto, que es lo que normalmente la gente no ve y es lo que yo más veo, y es el negocio que hay detrás de eso.
Ah, usted sabe que todo es un negocio, ¿sí o no? Y entonces en parte, Fuertes declaraciones. pues, o sea, no, yo creo No, que eso sí no, es obviamente una, eso es un negocio, la gente. obviamente, no, o sea, como todo en la vida, Sí, ¿cierto? Es claro. como la iglesia, pues la iglesia obviamente presta un servicio de, que sí tiene muchos beneficios, digamos, culturales y sociales, ¿cierto? Pero no deja de ser un negocio. Es como, pues, como todo en la vida, ¿cierto? Todo el mundo tiene que comer, o sea, que todo el mundo, o sea, eso no es un problema que sea un negocio, pues, ¿cierto? Sí, El es verdad. problema es que la gente no lo vea con objetividad, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, a mí que me parece correcto. A mí, por ejemplo, me gustaría incluso probarlo, porque me da curiosidad. Y porque me da curiosidad verlo como un evento recreativo, ¿cierto? Como algo que puedes utilizar como una experiencia más, como una experiencia que puedes sumar a tus experiencias de vida, ¿cierto? Ya. Como bueno, vamos a ir a probar el ayahuasca, vamos a ir a hacer el ritual del yagé, o vamos a hacer, pues sí me entiende, como cosas que uno sabe que no le van a hacer mucho daño y que posiblemente van a ser tan novedosas como para que uno por lo menos las recuerde con cariño, ¿cierto? Ya, 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 O sea, ya. yo creo que es más como una experiencia, debería verse pues así, como más como una experiencia eventual que como una terapia. Porque es que ya el hecho de que la gente lo considere un método terapéutico. Ya. Porque yo creo que eso al final es simplemente, o sea, es algo recreativo, es algo alucinógeno. Y también la gente dejaría de ir al psicólogo, pues por saber que eso es un método terapéutico. No No, sé y si es me que hago entender. aparte, mire que es como de sentido común, o sea, mire que normalmente lo correcto casi que en todo en la vida está en el equilibrio, ¿sí o no? En cierta especie de equilibrio. Y el hecho de uno decir que ese tipo de experiencias te van a mostrar algún tipo de verdad, o te van a cambiar la vida, o literalmente van a ser tu vida, o va a ser tu forma, por ejemplo, de decidir un problema. O sea, si ya vos tienes que remitirte a un alucinógeno para tomar las decisiones de tu vida, ya es un problema. Sí, sí. Porque Bueno, entonces no esta estás parte. tomando la responsabilidad de tu vida realmente. O sea, estás dejándolo a algo externo al final, lo que comentábamos. Y yo creo que ¿por qué caen en ese estereotipo? Porque es que precisamente es, digamos, que el marketing que tienen detrás todo este tipo de cosas alucinógenas, ¿cierto? O sea, ¿qué más te van a decir? Con algo que te presta o que te facilita una Una planta. experiencia como, bueno, en fin, me refiero a que, o sea, es que es el marketing que tiene detrás, o sea, es muy fácil vos vender algo que vos lo estás vendiendo para un bien, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que se vende como algo que va a sanar, es algo que se vende como algo que sana, o sea, Sí. es algo que se vende como algo que sana, como una medicina prácticamente, como una medicina, Básicamente es una medicina ancestral. se vende como una medicina a todos los problemas. Bueno, hay lo otro que también me genera una cuestión, es el hecho de que, pues por el hecho de que es ancestral, ¿sí me entiendes? Entonces uno podría pensar que hay cierto conocimiento, pues digamos, en esas tribus ancestrales que tenían esas costumbres, cierto conocimiento de la naturaleza, incluso, pues, cierto, de nuestra conexión con la propia naturaleza. Pues digamos que como para tomar cosas que uno podría valorar de ese tipo de prácticas. Sí. Porque uno sabe que esas tribus, o sea, tienen muchas prácticas milenarias que, pues, que han utilizado durante siempre, pues, durante toda la historia No. para sobrevivir sobre todo en esos ambientes extremos donde me imagino que se daban ese tipo de situaciones, ¿cierto? Sí. Pues Entonces, sí, sí. ¿qué, Diga. qué? No, 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 sigas. Pues Termina no, el entonces argumento, termina el lo que decía argumento. era eso, que no sé hasta qué punto sea bueno ignorarlo o prestarle mucha atención, ¿sí me entiende? Porque podría ser algo, lo que pasa es que el problema es ver algo específico como el todo. O sea, yo veo un problema en cada cuestión en la que un elemento se toma como el todo. Ya. Porque normalmente esos elementos que son el todo, yo creo que no tienen validez. O sea, normalmente todo es muy sistemático. Normalmente los problemas, por ejemplo, de la sociedad, del mundo, o sea, hay como una entropía natural que simplemente un efecto no precisamente es por una causa en específico, ¿sí me entiende? Normalmente los efectos son por causas variables y por causas de subcausas y, pues, ¿sí me Ya, entiende? O ya. sea, Entiendo. como no pensar que algo en específico, o sea, pensar que algo en específico es la respuesta A del todo. todo me parece incluso ignorante. Pues me parece ignorante porque me parece desconocer muchas otras cosas. Pero pues obviamente, ¿qué otra postura hay? Porque obviamente también se valora Sí. el hecho de que Bueno, sea algo ancestral, ¿o qué? Bueno, vale. bueno, lo primero que iba a decir de acuerdo a lo que usted dijo fue que pues en sí el ritual de ayahuasca no se busca como una respuesta a todo, porque de hecho este amigo, el que le comenté, el que ha consumido muchas veces el yaje, me dijo, yo cada vez que voy a consumir el yaje lo hago por una intención específica.
lo pienso todo el tiempo, y de hecho hay una dieta que hay que tomar antes, una dieta ya tanto mental como física, el tema de la alimentación, el tema de abstenerse a ciertas cosas que generen placer. O sea, El como tener cierto ayuno ayuno mental y orgánico, y sí, fisiológico, pues, fisiológico, exacto. por unos días. Exacto, entonces él me dice que hay que tener una intención para cada vez que él consume el yagé. Entonces, en el caso de la gran mayoría van por resolver un duelo, un conflicto de la infancia, por resolver una adicción, etcétera, etcétera. Entonces van por cosas como muy específicas. Y por casualidad de la vida, pues yo no puedo afirmar nada. La gran mayoría de las personas que salen de eso, por alguna razón, salen bien. Podemos ver, pues yo sé que la historia la cuentan los ganadores, pero usted métase, por ejemplo, a YouTube, a TikTok, o haya un ritual De de experiencias que, experiencias de gente con ayahuasca y todos dicen lo mismo. Hay excepciones de gente que puede ser por el taita, que fue malo, fue un tipo que solo quería plata, pero la gran mayoría de gente dice que eso es una experiencia renovadora, que literalmente hablan con Dios, hablan con esa persona que es como más de la parte de afecto, gente que ha tenido duelos. Dice que habla, por ejemplo, con su mamá, con su abuela, abuelo, tiene una conversación con ellos. Eso es una cosa impresionante y ya más adelante vamos a profundizar si vendría a ser el tema del inconsciente, si viene a ser como es una muy interesante todo. Pues es muy interesante, por ejemplo, especie de partes afectivas. No, y iba a decir también otra cosa, pues, que puede ser el inconsciente, puede ser figuras afectivas que uno tuvo en la infancia muy predominantes, puede ser muchos tipos de cosas. Y también iba a decir de que, por ejemplo, la medicina natural ha estado, pues, básicamente toda la vida. ¿De dónde salen los remedios? Y bueno, de hecho, todas las pastillas, todas las pastillas salen de qué? La gran toda mayoría, la farmacología actual es basada en, la gran mayoría sale de plantas, básicamente. La penicilina, ¿de dónde salió? Si no soy mal, de la planta amapola. De ahí después hicieron otras cosas como la heroína y así. De hecho, hay una teoría que dice que la psilocibina ayudó a que los homínidos desarrollaran más rápido el lenguaje y los procesos cognitivos, creativos, etc. eso es lo que vos me decías, que de pronto como esa zancadilla que le ponías a la mente, de pronto ocasionó que como una Exacto. bola de nieve empezara a rodar y como a, no sé, a conformar un lenguaje, por ejemplo. O sea, como Exacto. que Hay tal vez una eso, teoría muy clara sobre él y de hecho usted sabe que las setas o los hongos básicamente se hacen por la mierda de la vaca. o sea, Entonces habían muchos. Usted va, por ejemplo, al bosque y un boleo como que de pudieron hongo. haberle dado a los homínidos como esa capacidad de abstracción que necesitaron en un principio para empezar a Exacto. conformar lenguaje, por ejemplo. De creatividad, de conexión, de hecho yo creo que en parte eso generó que nosotros pensáramos que hay figuras, por así decirlo, metafísicas. De figuras, pues como ídolos, pues que siempre lo han Sí, tenido. dioses, lo uno y lo otro, porque cuando nosotros estamos bajo los efectos de la psilocibina, pues a macrodosis, nosotros solemos ver la realidad de una forma muy diferente. No estás, después ve la realidad normal y lo dice, uy, ¿cuál era la realidad? Palabra que es así, eso es una cosa impresionante. Entonces, para mí esa gente desarrolló mediante eso ideas de que hay seres metafísicos. Entonces, en cuanto a que si la psilocibina, que si el yagé, que la ayahuasca, los rituales, etcétera, es una respuesta a todo, pues me parece que no, que la gente que por lo general va en busca de eso, va por cosas muy específicas y por alguna razón salen siempre exitosas. Y si bien la terapia psicológica no hay que dejarse de lado, porque pues es ciencia básicamente, tiene un respaldo, me parece que la ciencia le hace falta mucho como indagar en el tema de esta medicina ancestral, porque si a tanta gente le ha funcionado es por algo. No sé qué usted opina. Puede tener como algún beneficio. No, pero es que el beneficio lo vemos terapéutico Sí. impresionante. La gente como cambia, como sana, como llora. Pues la gente llora en esos ¿Será que mismos tenemos que rituales. empezar a dar ayahuasca en las consultas psicológicas? No, eso sería muy heavy. Pero no, de hecho eso lo hace un chamán, un taita, una persona muy preparada en el tema. Eso no lo puede dar cualquiera porque ahí es donde hay gente que de hecho se ha muerto con la ayahuasca. Es que es delicado, me parece que es peligroso. Eso es O sea, me parece delicado. que, por ejemplo, hay gente que incluso puede llegar a quedarse, Se queda en el viaje. pues que pueden llegar a tener alguna afectación neuronal o me Sí, imagino yo como alguna afectación en el funcionamiento cognitivo. O sea, hay de gente que puede hecho, quedar
loca, o sea, como normalmente se conocen los locos. De hecho, eso a personas con psicosis puede ser muy peligroso. Por ejemplo, la psilocibina para una persona con esquizofrenia o psicosis puede ser mortal, porque el delirio de persecución, de paranoia, lo puede dejar incluso en el viaje para toda la vida, puede cambiarle la realidad, porque de por sí todos esos viajes pues, alucinógenos y así hacen que usted no tenga ese delirio de persecución más Más activo, predominante. pues. Por ejemplo, yo cuando estaba en la villa tomando eso, yo veía que absolutamente todo el mundo me observaba. Yo sabía que eso era algo de la mente y nadie, pues, a nadie le importaba a uno. Entonces yo miraba hacia abajo y me concentraba en lo que era el viaje. Pero eso es algo delicado. Es algo que hay que tomarse con precaución, no hacerse obviamente a la loca. Y decir que es pues es algo alternativo que si usted no lo prueba nunca va a saber. Exacto. O sea, yo creo que sobre todo eso, o sea, verlo no como la única opción, sino como una alternativa, ¿cierto? O Una sea, como alternativa. una de tantas alternativas y una de tantas experiencias que uno puede tener, digamos, en el mundo, ¿cierto? Exacto. O sea, no verlo como, como la solución a los problemas o como el mecanismo a través del cual vamos a tomar decisiones, porque eso es lo que la gente empieza a hacer, que la gente empieza es como a ir a eso, que ya lo necesitan para decidir. Exacto. Y no sé hasta qué punto, o sea, el punto es este, que, o sea, lo que digo, o sea, como por dar una especie de, bueno, pues recomendaciones no podemos dar, pero es que yo diría que la figura del taita me parece que es hasta como la figura de un psicólogo. Pues un taita, una persona sabia, se supone que en lo la que pasa, cultura aborigen. lo que pasa es que yo no sé si usted conoce, por ejemplo, a Tamayo, no, es un man, Eh, por ejemplo, de YouTube, que se mete mucho a sectas y a cosas y las desbarata. O sea, es un man de YouTube, Tamayo, tiene un man que tiene solo un canal de Tamayo, YouTube, solo el canal se Tamayo. llama así, Tamayo. Bueno, no sé cómo más se llama, pero el man es que mantiene con una gorrita roja y el man se mete a sectas, a iglesias de esas así como raras, Sí. o sea, se mete a ese tipo de grupos coercitivos, esa es la palabra. Y eso, por eso es que tal vez soy un poco escéptico también, porque eso va muy relacionado con grupos coercitivos, o sea, con Una especie de sectas. son especies de sectas. Y a mí la imagen del Taita me parece muy delicada, porque puede verse como esa persona sabia que realmente quiere un bien para vos y que realmente te quiere brindar una buena experiencia y una experiencia seria y sobre todo segura, ¿cierto? Sí. Pero me parece que también es muy fácil que exista este tipo de taita, que es un charlatán, el típico gurú que, ¿sí me entiende? Que Sí, sí, simplemente sí. quiere hacer un negocio con esto y que obviamente no va a ser igual de seguro, no va a ser igual de confiable, o sea, porque al final eso es drogar personas, o sea, vos ves que eso es los rituales, es un montón de gente ahí tirada inconsciente y que están en otro mundo, o sea, en ese momento les podrían hacer cualquier cosa. Sí, Entonces esa me gente parece está que vulnerable, están claro. vulnerables y eso me parece que es algo muy delicado. Y este Tamayo, por ejemplo, hay ocasiones en las que se ha metido en este tipo de organizaciones que hacen este tipo de rituales. O sea, que es una iglesia, por ejemplo, en la que alaban a no sé quién y toman yaje al final. Sí. Entonces la gente brincando y bailando, y claro, y por allá después va el pastor pasando con la La cuquita money, la money. para El el diezmo. diezmo, para el diezmo o para la plata que sea. Entonces también me parece que también es muy peligroso porque se puede prestar muy fácil a que sea este tipo de grupos coercitivos. Y eso conectaría mucho con lo que le digo de que, pues, que al final es un negocio. Entonces vos normalmente vas a ese tipo de sitios en los que se ofrecen esas experiencias y no solo te ofrecen eso, sino que te ofrecen una serie de productos relacionados a eso. Entonces ya vos entras y entonces, la tal, y esto es para esto, es para esto, y entonces cuando vas a salir, te ofrecen el jaboncito de no sé qué que es para esto, la bebidita de no sé qué que es para esto, y no sé, la crema dental que tiene estas propiedades. Ya. Entonces, por ejemplo, se da mucho eso, y que ofrecen, por ejemplo, un carboncito que te hace no sé qué, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo es que al final no deja de ser eso, o sea, ¿sí me entiendes? Un negocio en el que vas, consumís, y antes de salir te dicen, ve, también tenemos estos productos, ¿cierto? Es como, y obviamente quienes lo hagan con seriedad, para uno muy bacano, porque es poder tener una experiencia asequible y por un bajo costo, ¿cierto? Porque eso no cuesta mucho tampoco. Sí. Pero me parece que es delicado por el tema de que, y lo que usted dice, porque todas las personas más o menos salen como encasilladas como en un mismo, Estereotipo. como en un mismo, sí, o sea, salen como con una información muy parecida a todos. O sea, es por lo que escuchan allá, por lo que les cuentan allá. O sea, al final lo que les cuentan allá o sea, al final es un evento retórico. Vos vas allá a estar como psíquicamente aislado y a que una persona que tiene dominio del tema, porque lo domina realmente o porque se lo aprendió en un momentico, te cuente una historia y te cuente cosas y te haga viajar.
Entonces al final la gente va a escuchar cosas, pues sí me entienden, entonces salen con una información muy parecida porque salen es con lo que escucharon allá, ¿no? Yo, pues, en cuanto a eso, lo Ok, miraría más o más, pues, lo miraría, por decirlo así, con esta analogía, y es que usted, si es una persona católica, va donde un experto de, pues, de la iglesia católica, como sea un padre. Usted va, pues, no sé, pero a lo que me refiero es que ya, uno, la idea es buscar siempre a alguien, por así decirlo, profesional o reconocido en exacto, sí. cierto tema. Entonces, en el caso de que una persona quiera probar alguna medicina alternativa, va a buscar a la persona pues más idónea, que vienen a hacer los chamanes. Porque una persona común y corriente, pues no puede, según pues toda esa subcultura, dar, hacer, Hacer ese tipo de ritual, pues. hacer rituales de yagé. Entonces, pues más que todo me refiero a eso. Y en cuanto a lo del negocio, O sea, va mucho a la perspicacia de la gente eso. de buscar una persona que sea genuinamente bien y de acuerdo al voz a voz, que sea bien. Bueno, Incluso saber más, yo creo que con qué va relacionado, con, como con ciertos sesgos culturales. Que pongas a pensar en algo muy curioso. O sea, mire que usted dice, ¿por qué, por ejemplo, todos salen más o menos con una misma idea de lo que vieron allá? Pero mire que es algo muy curioso. Por ejemplo, usted, donde, pues es algo que incluso comentaba un profesor de psicobiología en una materia, sí, que la gente le da muchas explicaciones místicas, por ejemplo, a eventos cualquiera, eventos, ¿cómo se dice? Eventos comunes, eventos ordinarios. La gente le da como mucha trascendencia a eventos ordinarios. Por ejemplo, mire que aquí en Colombia ocurre mucho esto de que en tal árbol se apareció la Virgen, de que en el pan de no sé dónde, allí en se ve Caldas, la cara de Jesús se ve o la la cara de Virgen. Jesús. Y entonces, por ejemplo, comentaba, ¿por qué en la India no se aparece la Virgen? En la India, ¿quién se les aparece? O en un país musulmán. Bueno, Raramente o allá sea, la Virgen no se aparece. a lo que nos referimos obviamente es al hecho de que en otra cultura ven otros dioses. O sea, allá se les aparecen en los árboles, se les aparece otro dios. Exacto. Entonces, Su Dios en su específico, dios el en de su específico. cultura. Entonces, también es muy, vea que también hay que verlo como con mucho sentido común, ¿cierto? Porque usted dice, bueno, porque todos los que salen de allá más o menos ven lo mismo y tienen unas experiencias buenas, normalmente similares. Claro, porque, o sea, es la experiencia que están teniendo. La gente que está aquí ve a la Virgen porque la información que tienen del medio, lo que escuchan, lo que ven, incluso sin intención, es la Virgen, es Jesús, es todo eso. Sí. En otros países ven a Shiva, no, bueno, no sé, a Alá, Gandesh, es que es Gandhi. Ga- Gandhi, no. Ganesh, yo creo que es Ganesh, Ganesh, o no lo otro, conozco, es de la me parece que es hindú, del dios hindú, hindú, sí, sí. Ya Ganesh, que hay pero yo dioses creo con que sí verdad. se llama así. Por ahí estoy Vení, yo ofendiendo a alguien, pero alguien de la India que nos esté viendo, no creo. vení, de acuerdo a eso, quería hacer una retroalimentación a lo que usted había dicho, de que yo creo, de que la gente sale con un mismo estereotipo de persona como hippie, ya no quiero comer más carne, pues no quiero hacerme, me acepto como soy, pues no me pongo cirugías, me hago entender, el mismo estereotipo como de hippie. La gran mayoría de gente yo veo, por ejemplo, y tomo sobre todo referencia a este pelado Sebastián. Más adelante, pues le muestro una foto del antes y después. El tema aquí es que yo creo que el marketing detrás de esa gente, de esos rituales que todos se ven como muy naturalistas, como la madre Es tierra, que lo uno y lo otro, exactamente. se encasillan después en ese Pues de estereotipo. hecho es un sesgo psicológico, es un sesgo que nosotros tenemos por, el, por medio del cual nosotros preferimos las ofertas que tienen que ver con, pues últimamente que estamos como en esta New Age de búsqueda de lo natural, de lo que no contamina, de lo que cuida el cuerpo, de lo que viene de la tierra. Sí, Mira que es muy fácil también pegar eso, pues de ese discurso como New Age, de cuidarse, de estar en contacto y conectado con la tierra. Pues sí me entiende. sí, Entonces, sí. me parece que también de ahí viene mucho como ese marketing, incluso el desarrollo personal. Por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo acá también tiene muchas de esas connotaciones, um, ¿cómo lo diríamos? De esas connotaciones pseudoterapéuticas. Claro, Pseudoterapéuticas. porque no estamos hablando de la terapia en sí, sino de transmitir un debate, por ejemplo, por medio de un video. ¿Cierto? Es como, Perspectivas, pues yo creo que hay que partir desde la idea, pues desde el inicio, de que nosotros siempre vamos a querer, siempre desde la prehistoria vamos a buscar pertenecer a una tribu, pertenecer a algo. pertenecer a algo. Entonces yo creo que esta idea de estos rituales, después de que la gente sale de ahí, se va a sentir muy identificada porque vivía algo sobrenatural. Entonces van a querer pertenecer a cierta tribu.
Entonces me parece que eso de hecho es una necesidad primaria, pertenecer, no de la pirámide de Maslow, sino de la misma evolución. Eso Pero es sí es básico de la verdad. sociología. Pertenecer La gente pertenecer siempre, a un grupo, exacto, y de hecho, pues para sobrevivir. De hecho, es para básico, es sobrevivir, de hecho, evolutivo. si No, usted lo rechazaba una tribu, por eso tanto el miedo al rechazo hoy en día, usted se moría. Por eso nosotros todavía tenemos un cerebro muy primario. Entonces yo creo que todas esas tendencias como la medicina ancestral, de hecho hasta existe la medicina ayurvédica, ¿la conoce? ayurvédica. Ayurvédica. Es proveniente es en base a plantas, ¿cierto? Sientes como la ashwagandha que tengo ahí, es de la medicina ayurvédica. Y Yo, que tiene ¿sabes? Yo creo que tiene mucha influencia con eso. Por ejemplo, que no lo hemos comentado. Usted escuchó, por ejemplo, esto de la medicina homeopática. homeopática, sí. Es muy curioso, porque este man que te comentaba, Tamayo, también se infiltró una vez en una entrevista con una especie de especialista en medicina homeopática, ¿cierto? Pero digamos que esta medicina homeopática, pues como para que más o menos pues, ponerlo en contexto. Sí. Entonces es algo que lo venden como la cura para todo, pues mejor dicho, ¿cierto? Ahí O sea, viene lo como que, holístico. exacto, o sea, como por ejemplo, cuando una persona ya no, como que prácticamente no hay más opciones por vías farmacológicas o médicas normales, suelen acudir a este tipo de medicinas homeopáticas, ¿cierto? Y las venden así como con esa trascendencia, ¿cierto? Sí. De que, no, es que tenés cáncer y ya no tenés nada más que hacer, no, vea, tomes esta pastillita, porque eso le va a servir para eso y para eso. O sea, detrás de eso, me parece que también hay una especie de, pues bueno, usted sabe que ya de por sí la misma industria farmacéutica es un negocio el hijo de madre, ¿cierto? Y usted sabe que pues, detrás de eso hay un montón de conspiraciones en las que obviamente no nos vamos a meter, pero lo típico de que hay un montón de curas para un montón de enfermedades, pero que sería más la plata que se pierde. O sea, sigue siendo más rentable seguir teniendo enfermos y seguir teniendo cierto tráfico de medicamentos que curar la gente y que no vuelvan a consumir, ¿cierto? De hecho, así creó su fortuna el top millonario Rockefeller con la industria farmacéutica. Bueno, vean, por ejemplo. Imagínese. Imagínense, entonces es muy teso porque es incluso tener, o sea, incluso por ejemplo un país que tenga capacidad bélica, pues no sé si se diga así, pero como capacidad de investigativa, pues como científicamente, químicamente, pues, o sea, yo creo que es incluso peligroso porque imagínense, o sea, usted puede crear una enfermedad que sea ahí como, que se pueda como, bueno, en fin, me estoy diciendo por otro lado, el punto con la medicina homeopática y que yo creo que va muy relacionado con ese tipo de cosas es el hecho del efecto placebo. El efecto placebo. O sea, mire que por ejemplo la medicina homeopática es muy charo. Sí, ahí juega mucho con el efecto placebo. Es muy charo porque en esa entrevista con ese especialista en homeopatía, el man lleva una cajita de medicina homeopática, hay unas pastillas de homeopáticas, pues, ¿cierto? Entonces, o sea, la teoría o lo que argumenta pues Tamayo, que es el que está obviamente criticando eso, lo que él argumenta es que eso realmente ni siquiera está basado o ni siquiera hacen un estudio detrás de cada medicamento, ¿sí me entienden? O sea, mejor dicho, ahí cogen y le meten un confitico, algo que se pueda comer, que se pueda digerir, Sí. que no le haga a usted daño, le ponen un título, le ponen 2 o 3 propiedades, o sea, ¿sí me entiende? Que realmente no es... Y bueno, y él tenía unos argumentos buenísimos, o sea, como argumentos sólidos realmente para vos decir que es que realmente eso no tiene ningún control de calidad, por ejemplo. Ya. De que eso no tiene nada. Le venden a la gente una falsa esperanza, básicamente. A la gente le venden un confite o algo de tal, o cualquier cosa que simplemente se pueda digerir y que no te genere nada, que tal vez ni siquiera sabor tenga. Y te dicen que es una planta de no sé dónde que te soluciona esto en tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, claro, como sabemos que la mente tiene mucho poder, usted sabe este tipo del efecto placebo, que usted se toma algo y usted se lo toma con la fe que le va a sanar un dolor de cabeza o que le va a sanar un dolor de estómago. Y se lo sana. Y puede que se lo sane más, y puede que se lo sane la fe, no lo que se está tomando. O sea, es que es realmente la mente la que hace como ese proceso de sanación. Sí. Entonces usted dice que toda esa medicina ancestral se puede estar utilizando como efecto placebo. Básicamente esa es la premisa del argumento. También, porque es que mire que implica también una especie de carga en uno. O sea, vos, por ejemplo, si vas a ir a tener la experiencia y vos escuchás el tipo de experiencia que más o menos tienen todos, vos no querés ser el de menos. Entonces, ¿me entendés? Como que vos no querés ser el que va y no tiene ninguna experiencia. Sí, o sea, claro. vos quisieras, pero qué chimba, o sea, yo también quisiera. Entonces, vos también vas a poner tus intenciones en eso. Y al final, posiblemente vas a tener la experiencia. Pero es que por si cuando usted va a hacer
por ejemplo, cuando usted lo hace de forma profesional, el chamán o el taita le va a hacer una entrevista a usted y le va a contar cuál es su intención, lo uno y lo otro. Y si usted viene con ninguna intención, solo quiero experimentar, básicamente va a vivir solo un viaje. No va a ver lo que realmente usted internamente quisiera ver. Pues, o por lo menos me ha dicho ese pelado que es así. Y que la idea es que cada vez que usted vaya con una Por una intención. intención. Pero mira que sí tiene mucho que ver con esto del efecto placebo. Al final, ¿el efecto placebo qué es? Ponerle una intención a lo que te estás tomando. Ya, Pero es que eso. no sé si usted sabía cuál es la propiedad que tiene el DMT. Yo y pendejo, le acabo de decir, la propiedad que tiene la ayahuasca. Es el DMT. Es una hormona que liberamos en la glándula pineal cuando nacemos y cuando morimos. ¿En serio? Sí, esa es la propiedad de la ayahuasca, del yagé. De la psilocibina, no, es la psilocibina. Pues me parece muy curioso. O sea, eso solamente. Pero ya le iba a comentar, eso es una cosa loquísima. Básicamente la propiedad activa, psicoactiva, es el DMT. El DMT, pues. El DMT, que liberamos en la glándula pineal, que es la que de hecho nos genera el sueño. Es que todo es una cosa impresionante. Entonces, bueno, básicamente en un viaje de ayahuasca estamos consumiendo DMT. Que es lo que, por ejemplo, activa el mecanismo del sueño. O sea, uno cuando sueña, por ejemplo, está en un viaje, en una historia que uno exacto. Por ejemplo, activa un mecanismo parecido. Exacto, activa un mecanismo diferente, parecido, pero cuando dormimos no liberamos DMT, solo cuando morimos o nacemos. Entonces, cuando usted está en un viaje de ayahuasca, usted básicamente se está muriendo o naciendo. Están haciendo alguien nuevo suyo. Pero eso sí es muy teso. Eso es una cosa loca. Pues, y de hecho hay gente que toma de forma recreativa o terapéutica o ceremonial el DMT solo. Eso es el triple de fuerte. Eso es un viaje, usted otra dimensión. Es como muy revelador. Por ejemplo, lo que más me sorprende, pues, sobre todo, es como saber. Se me había olvidado yo. Una hora después y lo nombro. Pero me parece muy curioso saber que se libera justo en esos dos momentos. No, porque en algún momento, en algunos momentos, pues se libera, pero es que decir que cuando naces y cuando vas a morir. Y en momentos de éxtasis, cuando usted está meditando, hay gente que siente, porque lo liberamos de la glándula pineal, entonces usted siente un éxtasis, una relajación impresionante, incluso puede inducir a liberar DMT. Pero se libera sobre todo a la hora de morir o a la hora de nacer. Entonces la gente que consume ayahuasca, en parte, por eso lo místico y lo trascendental, lo metafísico de eso es que básicamente, por decirlo así, morimos. Y entonces básicamente no morimos y volvemos a nacer. Y volvemos a nacer. Entonces ahí es donde renace una nueva persona con nuevos valores, que sanó su infancia, que habló incluso con personas que habían muerto. Entonces no le parece una cosa muy loca eso. Y de hecho eso es algo que básicamente no se ha estudiado, el tema del DMT. Como que la ciencia, o sea que la ciencia está llena de pura burocracia, el gobierno, élites que manejan todo eso. Claro. Por alguna razón no quiere que salga a la luz pública y la gran mayoría de, por ejemplo, científicos van a satanizar siempre el tema de la ayahuasca. No, eso es pseudociencia, no practiquen eso. Y vea la gran mayoría de gente que se ha sanado con eso. Me parece una cosa demasiado loca. Se puede ver como desde muchos puntos de vista, es muy teso. Hasta desde yo me dirijo más por el tema de que hay una conspiración detrás de eso, de que la gente no quiere que sepa, por ejemplo, el tema de la psilocibina. Que de hecho hubieron hasta protestas para que en Australia hace más o menos un mes se legalizara el uso terapéutico. Porque usted sabe que el negocio de la farmacología, sobre todo en la medicina, en los antidepresivos, eso es un negocio redondo. Y sobre todo en Estados Unidos, creo que los antidepresivos son, pero... No, pues vea esa pendejada de, ¿cómo es que llama esa droga muy popular hoy en día? Fentanilo. Fentanilo. Esos son como que... Eso es una especie de morfina que inhibe el dolor. Esos son como inhibidores del hipotálamo, es que eso no es... No, básicamente eso libera puras endorfinas. Eso lo hace sentir usted placentero. Usted cuando se tatuó, usted consumió, ¿cómo se llama esa pastilla, hombre? Tartamodán. Tramadol. Yo, por ejemplo, cuando me hice toda la manga, me tomé como 3 pastillas. Y eso me quita el dolor y yo era relajado. Ahora el fentanilo es 1000 veces más fuerte que eso. Entonces le sube usted las endorfinas, lo hace sentir bien. Usted no siente dolor, se olvida sus problemas y está en un estado de éxtasis durante horas y por eso la gente es loca. Por ejemplo, la gente se queda así, está en un estado de éxtasis en su mente, hay un mundo de... Se quedan ahí paralizados. Entonces, la psilocibina, como le dije, actúa por esas neurotransmisoras. Entonces, son perfectos para el uso de antidepresivos, para gente que sufre de ansiedad. Pero el gobierno,
la burocracia, el negocio que es detrás de eso, no quiere que salga a la luz. Entonces me parece que ahí va muy de la mano el tema de la ceremonia de ayahuasca, etcétera, etcétera. Me parece que va muy de la mano con eso.